me acuerdo que llegué a mi casa y me dio una crisis tan fuerte, fue algo así como brutal. Yo me acuerdo que, eh, aparte de llorar, yo creo que me había dado antes, pero ahora estaba muy consciente. Mi cuerpo en sí estaba muy consciente. Me acuerdo que mi cuerpo vibraba en todo como su amplitud. Lloraba con una desolación, pero terrible. Yo te puedo decir que no sé, necesitaba como dos cuerpos para poder llenarlo, que era algo que me estaba chuteando, ¿me entendí? Porque yo me sentía, habían días en que me sentía bien, otros días que me sentía mal. Por ejemplo, había días que me levantaba en la mañana y no quería nada, así, ánimo no tenía. eh, a veces me cuestionaba como la vida, a veces estaba muy deprimida, eh, y otros días quería comerme el mundo, no había pasado nada conmigo, ¿me Para cachai? muchas personas, cada vez hay más personas autistas, más gente, más personas que se identifican con esta condición. Y la verdad es que sí, de alguna manera puede ser así, por distintas razones que ya hemos analizado en este canal. Pero hoy día el espectro lo vemos tan amplio que podemos encontrar personas, quizás genios que trabajan en una corporación multinacional, programadores de software, por ejemplo, pero también personas con necesidades de apoyo que muchas veces no les permite ni siquiera tener un trabajo convencional. Podemos encontrar profesores, podemos encontrar personas que trabajan de 8 a 5 en cualquier oficina, incluso abogados. Hoy día vamos a hablar con Pamela. Pamela es abogada, es una mujer autista también, y que si tú estás en un proceso de identificación de autismo, esta historia va a ser de mucho provecho para ti porque vas a poder conocer cómo vive el autismo en primera persona una mujer, una mujer profesional además, cómo ha tenido que enfrentar sus desafíos en el entorno que laboral, por ejemplo, y probablemente puede resonar contigo en algunos aspectos de tu vida. Así que te invitamos a que te quedes en este episodio para que conozcamos la historia de Pamela. Muchas gracias por aceptar esta invitación y me gustaría que te presentaras un poquito brevemente cómo te presentarías. ¿Quién es Pamela? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Gracias bien. por la invitación, por estos espacios que siempre son buenísimos y gracias por esa presentación. ¿Quién es Pamela? Yo, abogada, pero no solo abogada, soy mujer autista, también altas sospechas de TDAH y altas capacidades. Todo esto está en breve confirmación. También canto, Sí, mira, no lo sabía. sí. También soy muy apasionada, tengo como una sensación o un sentimiento de justicia demasiado elevado que hizo precisamente que quisiera estudiar Derecho a temprana edad, digamos, o sea, desde los 12 años que yo siempre supe que quería estudiar Derecho. Así que eso, aquí vamos a estar para contar un poquito de cómo he vivido el autismo en primera persona, diagnosticado ya en edad adulta, digamos. Me parece estupendo. Y sabes que vi un video tuyo en tus redes, porque también Pamela tiene su cuenta ahí de TikTok y de Instagram también. Y en el de TikTok vi una que estaba con una guitarra, pero no tenía el audio activado, parece que lo bajó a TikTok. Así que me quedé con la ganas de escuchar. Pero quizás porque estaba cantando canciones ya de artistas que ya tienen sus propios temas, pero sí, lo bajo. Ahí de repente me da las ganas de guitarrear cuando no lo hago por mucho tiempo, pero ya salí del hiperfoco de la guitarra. Perfecto. Bueno, ya vamos a hablar acerca de cuáles han sido tus hiperfocos también, me parece muy interesante. Y sabes que he encontrado hartas personas neurodivergentes en general que son hábiles para la música. Creo que se da harto en el mundo neurodivergente. A mí igual me gusta cantar, igual toco algunos instrumentos, así que lo veo bastante común. ¿Cómo partió esto, Pamela? ¿Cómo llegaste a identificarte como una persona autista? ¿En qué momento de tu vida empezaste quizás con la sospecha de que
de que había algo diferente. Mira, yo siempre me he sentido distinta, desde muy pequeña. He sentido que soy como el bicho raro, la pieza extraña. Entonces, siempre me he sentido así, siempre como que estoy en algún lugar, digo, no pertenezco acá, como tengo, siempre he tenido esa sensación. En algunas ocasiones se ha ido como apagando un poco y después cada cierto tiempo se va intensificando, eso de muy niña. Y cuando me dio como esta duda de que quizás puedo ser autista, no generalmente autista, pero algo pasaba, cuando reprobé mi examen de grado la primera vez. Yo di mi examen de grado 2 veces, la segunda vez lo aprobé y me fue muy bien, que fue el año pasado. El año anterior, 2023, lo di y reprobé, que yo sabía que me iba a ir mal, como que tú sentí esa sensación de que ya lo tenés que dar, pero te va a ir mal. Yo me acuerdo que a todo el mundo le decía así como, me va a ir mal, pero no por ser pesimista, sino como que tú sentís que no estáis preparado. Y ya después por un lado decía, ya a lo mejor lo estoy evitando. Lo di, me acuerdo que llegué a mi casa y me dio una crisis tan fuerte, fue algo así como brutal. Yo me acuerdo que eh, aparte de llorar, yo creo que me había dado antes, pero ahora estaba muy consciente. Mi cuerpo en sí estaba muy consciente. Me acuerdo que mi cuerpo vibraba en todo como su amplitud. Lloraba con una desolación, pero terrible. Yo te puedo decir que, no sé, necesitaba como dos cuerpos para poder llenarlo. Era una angustia muy grande. Y entre que pasaba eso, eh, que no sabía en ese momento que era un meltdown, yo decía, esto no puede ser solo ansiedad, porque me habían diagnosticado en algún momento un neurólogo que nunca más volví a ver, ansiedad generalizada. Entonces yo decía, no puede ser solo ansiedad, no puede ser solo ansiedad. Y me repetía eso mucho rato. Y ahí sí estuve una semana pensando, algo pasa, ¿qué me pasa? ¿Cachai? Como que la pasé muy mal. Entre tanto, bueno, esto yo lo hablé con mi psicóloga, que llevo años con ella, y entre eso me dijo algo así como, ¿sabes qué? Porque de hecho mi psicóloga también estaba en un proceso personal. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Has pensado que quizás puedes ser autista? Y yo, no. De hecho, mi primera reacción fue como, no, o sea, ¿de qué me estáis hablando? Y fue como, ¿sabes qué? Me gustaría que mientras tengamos las sesiones vayamos haciéndonos ciertas preguntas. Y yo ya, porque como que sabía que la respuesta iba a ser no, ¿me entendí? Porque también yo ignoraba mucho en qué consistía una persona autista, como todas las personas. Como que ¿Cuál yo era me tu imaginé apreciación respecto al autismo en ese entonces? que era como una persona que estaba constantemente autogolpeándose, como autolesionándose, que no hablaba. ¿Me entiendes? Como estas caricaturas que hacen en las películas, lo veía tal cual. Nunca me Claro. dio por investigar más allá. Y entre eso, después ella me dice, oye, ¿por qué no te tinca hacerte como estas pruebas especiales que se hacen como, de alguna forma, como de rutina, porque el diagnóstico siempre es clínico, para saber si quizá existen posibilidades? Y yo ya lo hablé con mis papás. Bueno, a todo esto, mi hermano mayor es autista, tiene un diagnóstico confirmado y todo, pero aún así, a mí no se me pasó por la cabeza jamás que yo podía hacerlo también, porque somos muy diferentes. Yo soy muy distinta a él y yo pensaba como, yo no puedo ser autista porque es muy diferente, es muy distinto, somos muy distintos. Yo me tendría que parecer a él. En, Disculpa, ¿hace cuántos años que tenía el diagnóstico? como hace 4 años. También ¿Y se qué lo edad tiene él? ¿Qué edad diagnosticaron. tiene él? Él tiene ahora, él tiene 30, no, tiene 43. O sea, igual recibió el diagnóstico adulto ya. Sí, 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 bien Ah, adulto. ok. Todos lo Sí, recibimos tarde aquí. sí, sí. Disculpa, antes que continúe, me quedó una duda con respecto tú me dijiste que por mucho tiempo fuiste a psicóloga o a psicólogos, en fin, médicos de la salud mental. ¿Por qué?
porque de alguna manera ya a lo mejor ahí habían esas señales, ¿cierto? De que estaba siendo quizás bombardeada por un entorno, entre comillas, podríamos decir, hostil para una persona autista sin saberlo. Pero probablemente muchas personas que puedan ver este video también estén ahí y quizás todas esas señales que tú viviste de ahí para atrás, de alguna manera puede hacerles sentido. Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando fui al psicólogo, yo ya estaba trabajando en una inmobiliaria, yo era procuradora de la inmobiliaria, no recuerdo más o menos la edad, de haber sido como cuando estaba estudiando todavía en Despertino en Derecho, como a los 27, 28 por ahí, que era algo que lo estaba chuteando, ¿me entendí? Porque yo me sentía, habían días en que me sentía bien, otros días que me sentía mal. Por ejemplo, había días que me levantaba en la mañana y no quería nada, que así, ánimo no tenía, eh, a veces me cuestionaba como la vida, a veces estaba muy deprimida, y otros días quería comerme el mundo, no había pasado nada conmigo, ¿me cachai? Como cosas, de repente yo misma decía, ¿por qué a veces estoy muy bien? Pero era como días y días, y a veces estoy demasiado mal. A veces tenía como una relación entre amor y odio con el trabajo, bueno, quien no actualmente, pero me refiero a que no era algo que lo disfrutara al 100%. También me pasaba que me enojaba muy fácil con las cosas, que para otras personas era algo como, ya, ¿cómo te enojáis por eso? Entonces yo decía, puta ya, entonces no, a lo mejor yo estoy mal. Y hasta que un día en la mañana me levanté y dije, ya, este es el día, pero no fue fácil, o sea, me costó dar ese paso de ir a terapia. Y Mm. entre eso, ya pasaron los años, mi psicóloga no es especialista en neurodivergencia, porque yo no busqué a alguien especialista en eso. Pero ella también estaba pasando justo ese año un proceso personal de identificación que coincidió justo con lo que yo hablaba con ella. Entonces ella Vaya, dijo, fue, ¿sabes qué? Claro, sí, fue como, ¿sabes qué? Mira, yo estoy pasando por lo mismo, quizás puede que también tú lo seas y no te des cuenta. mira qué interesante. Y cuando tú empezaste a pensar, por ejemplo, en el autismo, según lo que tú conocías de tu hermano, ¿cómo te empezaste a abrir a esa posibilidad? ¿Cómo empezaste a buscar información? Sí, ¿Te hiperfocaste? sí, 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 totalmente. Cuando ya me hice las pruebas, yo estuve en zona divergente, me hice todas las pruebas y vi todo Ah, el ya. tema. Y ahí Después como lo que fuiste. yo, sí, yo hablé con mis papás, les dije así como, ¿saben qué? Necesito presupuesto, por favor, para poder salir de estas dudas. A mí siempre me ha pasado que no puedo quedarme con la duda, me complica. Y nunca eso lo asocié como una característica del autismo propiamente tal. Ya cuando ya existió la posibilidad de que sí, la probabilidad y todo, sí, me hiperfoqué totalmente. O sea, me empecé a buscar información de todo en internet, iba a la biblioteca, iba a la universidad a clase, a veces no entraba, me quedaba afuera, me metía a la biblioteca de la universidad, cosas súper así, como llenarme de información porque necesitaba entender y comprender qué pasaba. Ya después empecé a meterme en redes sociales y a ver personas o grupos de WhatsApp o grupos en TikTok que hablaban de autismo sin ser una caricatura, digamos, sin parecerse a un personaje de la tele o a un personaje de una película. Y yo decía, ah, claro, sí, efectivamente, de hecho, hay muchas características que yo comparto y que no tenía idea. De hecho, en ese momento yo pensaba que era solo autismo y nada más, como que tampoco pensaba que el autismo podía venir solo, o sea, que podía venir acompañado, digamos, que pensaba que era solo autismo y nada más. Eh, y bueno, creo que gracias a esa reprobación del examen de grado, pude darme cuenta de que entré en un colapso tan grande y ahí me di cuenta que no era normal esa angustia, ese desborde, esa situación Mm. que quizás en algún momento lo pude haber vivido, pero que nunca le di como la importancia que le di en ese momento y después ya de ahí hacia adelante las crisis o meltdown que he tenido han sido muy de razonamiento, muy de, ok, entiendo por qué está ocurriendo, pero sí fue difícil. Y cuando ya tú misma te diste cuenta y asumiste tu condición,
¿Cómo te sentiste? ¿Te fue liberador? ¿Fue confuso? ¿Lo renegaste por un momento? Sí, lo renegué por un momento. Fue como, no creo, fue como, porque también uno es muy ignorante con esto. Es como uno piensa que eh, se deja mucho llevar por la mala información. Entonces también yo seguí la masa y también decía, no, no creo que esto me pueda estar pasando. De hecho, yo me acuerdo que cuando vi el diagnóstico, o sea, la aproximación del diagnóstico, yo me puse a llorar en el computador. Fue como que eh, después de la sesión que tuve con el fonoaudiólogo especialista, me puse a llorar. Fue como, sentía como dolor, ¿me entiendes? Como que algo en mí se destruyó, pero también creció, se creó otra Pame, ¿cachai? Como que todas las cosas, empecé a revivir todas las cosas que me habían pasado antes de chica, como que decía, ahora entiendo por qué ocurrió esto, ahora entiendo, pero todo se relacionaba con la infancia, como que todos esos recuerdos vinieron a mi cabeza, hicieron clic, se unieron, encuadraron, pero fueron dolorosos. Y eso Mm. fue complicado, porque me costó asumirlo. Pero me duró poco, o sea, no estuve un mes, estuve como una semana y ya después eh, lo abracé. Como entenderlo, entenderme a mí, porque uno se empieza a conocer de nuevo, ¿cachai? O sea, el trabajo interno que uno tiene es peludo desde el punto de vista cuando tú haces terapia, cualquier persona, es peludo. Pero ya con esto es como, chuta, voy a tener que conocerme de nuevo. Yo pensé que ya había superado eso. Entonces eso era más trabajo, más paciencia y bueno, etcétera, etcétera. A mí me pasó que cuando, bueno, llegué al diagnóstico, ya empecé por el mismo proceso que tú. Y algunas cosas que me calzaron, por ejemplo, fue que siempre en mi infancia me hicieron bullying. ¿Y por qué? Porque me encontraban raro. De hecho, me decían que yo era raro. Y yo bien no sabía por qué en realidad, pero para todos los demás yo era raro. Entonces, claro, pues después obviamente entendí el por qué. Y me quedó claro que claro, o sea, en realidad para el resto yo era distinto. Eso no, especialmente en los niños, que a veces llegan a ser muy crueles también, eh, uno recibe malos comentarios. No sé si hay algo a ti similar o distinto que te haya recordado de tu infancia más pequeñita. Sí, mucho. Pero podría como resumírtelo en que yo era muy callada y me ponía hablaba sola. Yo no sé, estaba en mi banco y hablaba sola de reclames que había visto en la televisión o de una canción y se me quedaba pegada y hablaba mientras hacía tarea, hablaba. Entonces, compañeros La llegaban y se ecolalia. burlaban claro, la ecolalia. Entonces, se burlaban como la rara, ¿me cachai? Y hasta que dejé de hacerlo también, como que me daba vergüenza, ¿cachai? Como que yo decía, chuta, sí, en realidad, porque nadie más lo hacía, porque nadie más lo hacía. Pero también yo era muy, hasta el día de hoy, soy muy introvertida y soy muy tímida. En- sí, el bullying estuvo fuerte en el tiempo que me ocurrió a mí, digamos. Que yo creo que también debe ser como el mismo tiempo tuyo, que era bien como cruel. No podría darte como un buen recuerdo del colegio en sí, como que era bastante batalloso. Pero, pero sí, la ecolalia era un tema, eh, no sé, irme vestida con el mismo peinado, por ejemplo, yo para mí era como muy normal y me molestaban hasta por eso, no sé, como que no innovaba, ¿cachai? O con la misma chaleca, bueno, que era un uniforme del colegio, pero teníamos otra y yo ocupaba la misma y varias cosas más. Genial que lo compartas. ¿Y cómo se tomó tu familia eh, o tu entorno más cercano cuando tú ya compartiste tu condición con los demás? ¿Lo entendieron? ¿Te cuestionaron un poco por la diferencia que existía entre tu hermano y tú? Mira, en realidad mis papás eh, lo tomaron bien.
pero también como que guardan harta distancia, en el sentido de que como que son receptores de la información, ¿cierto? Ok, de hecho mi papá me dijo así como ya voy a tener que tener el mismo tratamiento que tengo con tu hermano. Y fue como, no, po. O sea, y le dije, no, o sea, no, si hay algo que me molesta o algo que pasa, yo voy a decirte, ¿sabes qué? Esto no me gusta o esto me complica, pero tampoco fue como lo que quizás me hubiese gustado. Por ejemplo, no sé, a mí me hubiese gustado que mis papás me hubiesen dicho, ¿sabes qué? Yo también voy a someterme a esto para saber si soy neurodivergente, ¿cachai? Y Mm. así yo podría también tener una respuesta más certera, ¿me cachai? Si esto fue porque mi mamá es neurodivergente o mi papá o mis abuelos, que bueno, no están, pero en ese sentido hubiese tenido como una respuesta más directa, pero no fue así, ¿me cachai? Entonces, eso como que creo que son de las cosas que quizás me hubiese gustado que ocurriera que no ocurrió, pero no lo tomaron así como no, estáis mal o no te creemos o no, no fue así. De hecho, todas las cosas que yo le pido ayuda, como en todas estas terapias que son muy costosas, ellos me ayudan en cierta parte, digamos, porque saben lo costosa que son, saben que uno invierte tiempo y todo el tema. Bien, qué bueno que te hayan validado, a pesar de que, claro, quizás no tomaron esa iniciativa personal, pero tú ya con un ojo clínico de neurodivergente que uno empieza como a tener un sensor, Claro, eh, ¿tú sientes que sí hay neurodivergencia en tus padres? sí, Sí. sí, sí, ¿Y, sí, y ellos sí, lo saben? ¿Tú se lo has dicho? sí, 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 totalmente. Sí, pero cada uno asume lo que Sí. quiere. Claro, por supuesto. No lo vamos a obligar a nadie, ¿cierto? Son sus procesos. Y quién sabe, en un futuro puede que eso cambie también. Oye, Pamela, ya entrando un poquito en lo que tú haces también, es complicado para una mujer autista trabajar en un entorno, no sé, yo desde fuera lo veo quizás hasta un tanto hostil, porque uno tiene que solucionar de alguna manera problemas y a veces problemas complejos de las personas. ¿Cuáles son tus mayores desafíos en el entorno laboral? Mira, yo creo que como cualquier mujer autista, como cualquier mujer en sí también neurotípica, es difícil estar en un ambiente donde hay colegas, digamos, que hay muchos hombres o tiene un jefe que es de alguna forma se destaca más o es más imperativo. En el caso del derecho, con los demás abogados, a mí me pasan dos cosas. Primero que sí me cuesta trabajar con hombres, generalmente me cuesta menos trabajo trabajar con mujeres, eh, porque también, sobre todo cuando compartimos los espacios, cuando estás en una oficina donde te paran cubículos solamente, ¿cierto? Y compartes, no sé, no tu casillero, pero como estos muebles que son como comunes, donde tú metes como tus cosas personales y la otra persona mete su mochila, qué sé yo, ya. Eso es un poco complejo, al menos para mí, porque me pasó como dos o tres veces que mi compañero ocupó mi lugar, ocupó como, no sé, mi cajón, qué sé yo, sin preguntarme. Y yo me acuerdo que saliendo del trabajo me dio una crisis súper fuerte con eso. Porque le dije así como, puedes sacar tus cosas porque tus cosas están acá. Y él como que me respondió como, ¿y por qué no lo haces tú? Y hoy esa cuestión me desencajó totalmente. Sí, fue como que de verdad no sé, me desencajó, me sentí muy mal, sentí como que yo había tenido la culpa. Y me acuerdo que salí y me dio una crisis súper fuerte. Pero también pasa esto de que, ya sea con el tema de la temperatura, por ejemplo, cuando en verano hace mucha calor, los hombres generalmente suben más el aire acondicionado, po. Entonces, tú que eres más sensible a ciertas temperaturas, como que soy la única mujer, es más complejo. También en la forma de trabajar. Los hombres, por regla general, no digo que todos, que no se enfrentan como a conflictos con mujeres. Como que si tienen una diferencia de opinión, más que nada te ordenan la diferencia de opinión y tú no tienes como mucho de discutir.
y ahí el masking es como a la orden del día. O sea, yo hago mucho masking al momento de trabajar. Actualmente yo trabajo de forma independiente, pero cuando estaba trabajando de forma dependiente me pasaba mucho eso. Tenía que saludar al jefe, tenía que saludar a tu compañero de beso, de algo así. En ese tiempo tenía que hacerlo y yo a veces no quería. Como, para mí era como muy innecesaria esa opción. Eh, pero costaba como hacerle entender eso a alguien porque todo el mundo te tachaba de conflictiva. ¿Me entiendes? Como hubo un tiempo en donde yo no saludaba mucho y me decían que, no sé, de todo, pues, que era ordinaria, que era maleducada, que, no sé, de todo. Y, y no era así, pues. O sea, no sé, no había como un consenso. Mis compañeros eran mucho de enfrentarme, ¿entiendes? Como que, no sé si me tenían miedo, pensaban que me iba a enojar, no tengo idea. Aparte, yo siempre he sido muy seria, tenía esa forma de ser de muy poca sonrisa y no la demostraba mucho, entonces era como, no, no le voy a preguntar a esta chica que es como seria, entonces está enojada. Y eso era bien difícil de manejar día a día, porque yo no sabía que uno se iba sobrecargando sensorialmente con esos pequeños actos. Mm. ¿Cachai? Que en algún momento del fin de semana o del final de la semana terminaba en un meltdown o un shutdown. ¿Cachai? Que tú decís, ¿por qué estallé? Digamos. Y claro, quizás fue porque te ibais sobrecargando poquito a poquito. No sé, por ejemplo, a mí me tocaba mucho de procuradora y tenía que encargarme de los documentos de un lado a otro. Y por ejemplo, yo sufría en los dos aspectos, pero más en el verano. Por ejemplo, cuando hacía mucho calor, yo tenía que organizar mis salidas, porque si salía con mucho calor, yo terminaba mal, terminaba muy sobrecargada sensorialmente. Entonces tenía que encontrar como lugares estratégicos, que no me daba cuenta que lo hacía inconscientemente, para poder relajarme y no estar con mucho calor, porque no era como que me diera calor, así como ya me da un poquito de calor y listo, no, era como que todo mi cuerpo hervía, así era como una cuestión demasiado especial. Yo decía, ¿cómo voy a tener tanta calor? Bueno, y el tema es que yo intentaba como buscar lugares estratégicos. Si iba a la notaría a hacer trámites, llegaba antes, ¿cachai? O decía, va a haber aire acondicionado en tal lugar, me quedo ahí como para poder calmarme un poco. Y no me daba cuenta que me estaba como autorregulando. O no sé, después de la notaría me iba al frente a una librería, me encantan las librerías, y me quedaba ahí mirando solamente lo que vendían, lápices de distintos tamaños, colores, qué sé yo, hojas, papelería, me encanta todo eso. Entonces, tan solo mirarlo me autorregulaba y yo no sabía que era una forma de autorregularse. Eh, pero intentaba como buscar cosas así, porque después el caminar al metro, después llegar a la oficina, que era todo un tema, yo llegaba, pero así, no quiero que me hablen. ¿Cachai? Era como demasiado. Y de hecho, yo tenía compañeras que me decían, oye, pero ¿cómo tanto te desgastas? Y yo no sé, no tenía una respuesta. Y también yo decía, quizás sería alérgica al calor o algo, ¿cachai? Porque no tenía idea por qué era tanto. Y bueno, en invierno la pasaba mejor, no la pasaba tan mal. Pero sí, ¿Te era gusta el todo un tema. invierno? Vi un video tuyo que Sí, es invierno lover. sí, totalmente, totalmente. Sí. Oye, Pamela, podríamos decir que eh, ¿eso de alguna u otra manera te llevó a trabajar independiente? O sea, ¿lo buscaste o fue circunstancia? Sí, me llevó a trabajar independiente, porque una de las cosas que me gusta mucho es manejar mi propio tiempo. O sea, y también tener mis propias adecuaciones. Yo me aseguro de tener mis propias adecuaciones. ¿Cachai? Estar en un lugar que me gusta, que limpiarlo si es necesario, no compartirlo con el compañero, que no sé qué, ¿me entendí? Eh, que no tienes en un lugar trabajando de forma dependiente, pues, ¿cachai? Como que tienes que cumplir horarios sí o sí, aunque no hagas nada las dos primeras horas, no sé, donde tengas que compartir con un compañero que quizás grita todo el día o habla muy fuerte, que este que también me pasó, estar con un compañero que hablaba todo el día por teléfono porque era su pega, yo lo escuchaba, pues, onda, todo lo que él hablaba, y hablaba muy fuerte, y era como, este gallo no para de hablar. Y claro, ¿cómo le decía eso? Pucha, estáis hablando muy fuerte, te va a decir, pucha, estoy trabajando.
Entonces, Mm. es difícil. Y es terrible, en realidad es terrible cuando uno tiene una hipersensibilidad de ese tipo, hay que estarse Sí, aguantando, porque a mí, por ejemplo, me molestan los ruidos y me distrae también. Entonces me desconcentro de todo, no puedo hacer nada. Yo cuando hay ruido y necesito concentrarme, por lo menos, aunque mi oficina es chiquitita, pero tengo la opción de cerrar la puerta y me aíslo del resto. Pero no todos la tienen, entonces es complejo. Mira, Pamela, me gustaría preguntarte lo siguiente. Nos- eh, por un lado, saber si tú diste a conocer tu condición en tu trabajo y si recibiste, ya sea por eso o por otra cosa, eh, algo que te haya hecho sentir fuera de lugar. Pero antes de responderme esa pregunta, déjame hablarte, Pamela, de Mundo Amable. Mundo Amable es una tienda online especializada para las personas neurodivergentes. En ese lugar puedes encontrar precisamente accesorios que te ayuden a regularte sensorialmente y emocionalmente. Hay una gran variedad de productos, incluso algunos audífonos o protectores de ruido que te permiten aislar las frecuencias que son las más molestas y poder disfrutar del resto de los sonidos que a lo mejor sí te interesan como una conversación. Así que puedes encontrar este tipo de productos y muchos otros, especialmente pensados para ti, en www.mundoamable.cl. Así que bueno, después de compartir ese tremendo dato con nuestra audiencia, Pamela, la pregunta que quedó pendiente, ¿qué comunicaste tu condición de autista a tu entorno laboral en ese entonces? no, porque ahí todavía no recibía mi diagnóstico. Todavía no, Ah, ok. no No, alcancé a pasar a esa etapa. ni siquiera tenías la sospecha. Eh, no, no. Pero me Ya. molestaba todo lo que te acabo de nombrar, digamos, que era como la única que le molestaba. ¿Y Eh, sentiste que esas diferencias, bien sin diagnóstico, pero las tenías, o sea, lo vivías mm, y tu entorno se daba cuenta? ¿Te hicieron sentir culpable? ¿Te hicieron sentir de sí, alguna manera, te sí. rechazaron quizás hasta cierto punto por eso? O sea, mira, no sé si me rechazaron, nunca directamente, ¿cierto? Pero sí me sentí culpable, como que yo era la conflictiva, yo era la del problema, yo era la atado, ¿cachai? Como que en algún momento, no sé, me pusieron a una chica que me ayudaba y en vez de ayudarme me perjudicó y yo le hice notar eso a la persona que la contrató, digamos, y era como el jefe de recursos humanos y como que me dijo, ya, bueno, así como ya, ganaste, como ya, pa, me ganaste, ya, haz lo que queráis. Y era como, pero si esto no se trata de eso, ¿cachai? Entonces, creo que conmigo se rendían un poco, como que ya déjala que hable, ¿me entendí? Y aparte yo era muy de la injusticia, como que habían cosas que la encontraba muy injusta y yo las hacía notar, o sea, como que me molestaban, ¿cachai? Pero sí, varias veces me sentí como pasada a llevar y a veces como que decía, ya, mejor no alego, como que me mantengo ahí oculta nomás, ¿cachai? Sí, te entiendo. Bueno, hablando de un poco de lo que son la sobrecarga que uno acumula en un trabajo así, yo después lo entendí, obviamente con el diagnóstico ya después con el tiempo y meditando en eso. Em, yo trabajé un tiempo cuando estaba recién salido de la etapa escolar, eh, de garzón en un restaurante. Y era un restaurante donde se llenaba de gente. Y imagínate tú, mucha bulla, ponían unas máquinas donde la gente echaba moneda y elegía sus canciones Ya. a todo volumen, estímulos tras estímulos. ¿Y qué es lo que hacía yo? En algún minuto llegaba a estar tan colapsado que mi corazón estaba acelerado y así a punto de estallar, por decirlo de alguna manera, y me encerraba en el baño. Me iba al baño y me tiraba así, me sentaba un poquito, 5 minutos. Tenía las mesas llenas, muchos pedidos, pero no me importaba, necesitaba ese momento. Entonces me iba y me encerraba en el baño 5 minutos y me calmaba, me regulaba, ahora lo entiendo, y Mm, volvía. Y todos claro, los días hacía eso porque era necesario hacerlo para poder seguir. entiendo. Entonces, entiendo muy bien lo que tú dices cuando mencionas estar sobrecargado finalmente en tu lugar de trabajo es complejo, es complejo. ¿Y cómo te ha ido con respecto a eso en tu actual trabajo?
En realidad es mucho más flexible, es mucho mejor en todos los sentidos porque manejo mi propio tiempo, lo disfruto, eh, a mí me encanta mi profesión. Lo único que me juega en contra es el tema de relacionarme con otras personas de forma Mm. física. Me cuesta mucho, muchísimo. Y a veces no tengo mucho interés, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas que yo pensaba como no sirvo para ser abogado es eh, porque no tengo redes de contacto. Entonces me cuesta, o sea, tengo una red de contacto en este momento más o menos de varias abogadas porque pertenezco a una academia de abogadas digitales. Fuera de eso, por ejemplo, mis compañeros de la universidad, no, no sé, un grupo aparte tampoco. Me cuesta como hablar con esas personas, como presentarme, porque soy como de las que habla, se presenta y listo, se queda callada todo el rato porque no sabe qué decir. Soy mucho de preparar las conversaciones. eh, Soy como, en ese sentido, me cuesta desde el punto de vista de que no tenéis como alguien con quien compartir, no sé, un cliente que se dedica a un área o tiene un caso en donde tú te dedicas a un área distinta o derivarlo, ¿me entiendes? Como que en ese sentido es difícil, como que soy esa abogada que no es sociable, como que soy muy retraída. De hecho, yo iba a la universidad y me iba para mi casa. Estaba en la universidad, me iba para mi casa, no hacía mucha vida social. En los trabajos también era más o menos así. ¿Y sientes que, por otro lado, hay fortalezas, aspectos positivos de tu forma de ser autista que pueden ser hasta provechosos para tu ejercicio profesional? Mira, no sé si para mi ejercicio profesional propiamente tal, pero podría decirte que una de las fortalezas, que a veces siento que es como una fortaleza demasiado, es como mucha responsabilidad, es el tema de que tengo una muy buena memoria, pero memoria en todo sentido, como que tengo una muy buena memoria desde el punto de vista fisiológica, ya sea me acuerdo mucho de las caras de las personas y de los nombres de esa persona, como que soy muy buena de, esa persona se llama tanto, ¿entendí? Aunque pasen muchos años. Pero también como mi cabeza funciona como una grabadora al 100%, a veces capto información que no es necesaria, ¿me cachai? Como información que quisiera borrar, así como esta cuestión no es necesaria, como la borro en la papelera, no puedo. Me acuerdo de cosas, no sé, que pasaron hace muchos años atrás y que no tiene importancia el día de hoy, que de hecho cuando converso con otras personas me dicen así como, uy, ¿te acordáis de esto? Y yo como, sí. Y es como que yo asumo que también la otra persona se acuerda de eso, como, pero todo el mundo se debe acordar. Que de hecho desde el punto de vista profesional y también en la carrera cuando estudiaba me ayudaba mucho esa memoria, pero también yo la auto boicoteaba con el síndrome del impostor mucho, como que había un tema ahí, me ponía muy nerviosa, había un tema con la inseguridad que hacía como, no, me va a ir mal, y terminaba yéndome mal. Pero sí, yo creo que eso de ser como muy buena para grabarme todo, conversaciones, textos, diálogos de películas, que me lo sé así como de memoria de lo que sea, es como una cosa muy miscelánea, como poner play y estoy hablando. Que es graciosa, pero también a veces mucho, como quiero sacar esto de acá. Pame, espero no ofenderte con lo que voy a decir ahora, pero creo que quizás algunos lo pueden pensar. No sé si tú viste la abogada Hu Yun-gu, que es una abogada autista. Sí, Entonces, me reí ya, mucho. ¿sí la viste? Sí, sí, la vi, me reí mucho, mucho, mucho. Ya, claro. Entonces, bueno, obviamente no todos los autistas tienen esa capacidad que ella tiene, que es tan... De hecho, serán muy pocos los que a lo mejor tienen esa tremenda capacidad como ella lo mostraba. Pero sí lo que tú comentas está muy cercano y es más real también. Y es una característica también de muchas personas autistas, que su forma de pensar, a veces, no sé si es tu caso, pensar más en imágenes, o tender a memorizar cosas que para el resto no son necesarias, pero uno las memoriza. Entonces,
no pude evitar hacer la comparación en mi mente, siendo que tú también eres abogada, pero tú eres Claro, real. sí, Tú sí, eres claro, real, sí. sí, A mí sí. debo decir que yo cuando vi esa serie no tenía idea del autismo. No tenía mi Mm, diagnóstico ni nada. Me llamaba la atención y lo encontré entretenido, me gustó. De hecho, estoy esperando la segunda temporada, pero sí soy consciente de que, de que también hay, bueno, no es tan así, ¿cierto? No todos los autistas lucen así. Eso hay que claro, dejarlo claro. sí, Es sí, bueno. claro. Sí, sí, de hecho yo también la vi, pero ya cuando ya tenía el diagnóstico listo y dije, ya, veamos la abogada, que tanto que hablan. Y sí, de hecho me reí mucho con muchas escenas que fueron muy exageradas, y que precisamente yo creo que la hacen exageradas para poder como identificar el autismo del resto, digamos, Mm, del resto de los claro, demás. claro, correcto. Pero sí. Oye, y Pamela, eh, el hiperfoco, ¿cómo lo manejas? Porque para mí el hiperfoco puede llegar a ser una bendición. De hecho, en lo laboral me ayuda harto, pero también creo que es mi mayor enemigo, incluso en el mundo laboral, porque también me cuesta controlarlo a veces cuando me hiperfoco mucho y me puedo hiperfocar en cualquier cosa. Entonces no sé si ha sido tema para ti ese. Sí, de hecho me pasa más o menos lo mismo que te pasa a ti. De hecho, por un lado, a veces es como ya, perfecto, quiero saber de esta información o de una actividad, de lo que sea, Ujú. manualidad, no sé qué, y a veces no puedo salir. Es como, quiero salir de acá y no puedo. Y me ha pasado que a veces he estado como 5 días en hiperfoco y digo, ha pasado mucho tiempo, no he comido bien, no he dormido bien, estoy durmiendo pensando que el otro día tengo que estar haciendo esto. Y yo decía, ¿por qué no me pasó esto en el examen de grado? Así. Eh, pero sí, me pasa que llega un momento en que no es agradable, ¿cachai? Como que tú decís como, me fui al chancho, me fui a la volar, no debía haber incursionado tanto porque al fin y al cabo el hiperfoco tiene esto de que te desgasta un poco, te cansa. Llegaste bastante. Mm. Termináis así como al otro día como que hubiese salido a carretear literalmente y tú dijiste, "Ah, ¿en qué momento pasó esto? No me acuerdo". Pero sí, me pasa más o menos parecido. ¿Qué cosas te suelen hiperfocar? Puede ser algo que me interesa mucho, como algo que es una cuestión muy así como, "Ah, intentemos esto de curiosidad, resultó y ya nos lanzamos". No sé, por ejemplo, me pasó, estuve como 3 días, yo no aprendí a tejer en edad adulta. ¿Cachai? Nunca me llama la atención tejer, de hecho veía a mi mamá y era como que paja. Y de repente dije, uy, sí, es que mira, y de repente caché que podía hacerlo y estuve como 3 días tejiendo sin parar. Fue como un fin de semana largo y me levantaba así en la cama tejiendo y no sé, por ejemplo, tenía que tomar desayuno y no era capaz de ir a la cocina a hacerme desayuno. Y mi pareja me miraba así como, ¿estáis bien? Y yo así como, sí, estoy súper bien. Y después, cuando ya pude salir de ese bucle, dije, hoy estuve muchos días así y me siento cansada y de hecho tengo un callo en el dedo de tanto pasar el palillo y no sabía que me dolía tanto. Como también, no sé, si vi una película y la película me gustó mucho, trato de buscar información de esa película. Por ejemplo, no sé, el director, qué otras películas ha hecho, parecía, o no sé, qué premios ganó, no saber, el protagonista, cómo se preparó. Por ejemplo, me pasó mucho con la película La ballena, que en inglés tiene otro nombre, pero siempre lo digo mal, que yo lloré con esa película, fue un tema que me marcó mucho esa película. Empecé a investigar cosas como, ya, cuánto tiempo se preparó el protagonista, si tuvo que subir de peso o no, no sé, qué sé yo, por ejemplo, el protagonista del pianista también, que ahora hizo una película, como la segunda parte, no es que la segunda parte, pero es como una reseña, también, por ejemplo, cosas que antes no se veían, como él decía que para hacer la película del pianista él estuvo como 6 meses aislado tratando de sentir todo eso, las emociones que venían en su cuerpo. Imagínate todo eso, prepararlo para una película, como que la gente no ve como tras bambalinas, ¿cachai? Como toda esa preparación. Y ahí me da por investigar todo, por el género, qué sé yo, me meto a páginas, voy a la biblioteca y ahí estoy un rato
y me ha durado como un día entero y al otro día estoy cansadísima y digo, no soy capaz ni siquiera de tomar agua o no sé, mover la taza o algo así porque lo gasté todo en eso. Y antes yo me pasaba mucho cuando chica eso y no sabía que era hiperfoco y no sabía por qué el otro día estaba tan cansada. Mm. ¿Cachai? Entonces me decían, oye, vamos a salir a tal lado y yo, no, no quiero. Pero lo teníamos programado, pucha, ya no siento, no puedo. Entonces también yo decía, ¿por qué hago eso? Nunca se lo comenté a nadie tampoco, porque yo pensé que a todo el mundo le pasaba. Mm. Sí, sabes que me encanta escuchar los hiperfocos de las demás personas porque le brillan los ojos en realidad, po. O sea, es como que lo hablas y, y sale en ti esa energía con la que lo aprendiste en su momento. Y sabes que me llamó mucho la atención lo que dijiste de las películas, porque a mí me pasa algo parecido. Pero con las series, y con las películas igual a veces, pero con las series yo paso por un proceso de duelo. Cuando termino una serie que me gusta mucho, como que siento que se me acabó el mundo, o sea, ¿y qué hago ahora? Y empiezo a buscar información de los personajes y es como que necesito seguir aferrado a, al personaje. Me pasó con Doctor House, por ejemplo, que Ah, claro. la vi completita las 8 temporadas y cuando terminó me puse a investigar acerca de Hugh Laurie, se llama el actor, y que es músico, canta, y empecé a escuchar su música, y siento que no era un estilo de música que a mí me agradara necesariamente, pero lo empecé a escuchar exclusivamente porque era el actor de Doctor House. Entonces fue como ese proceso de duelo, que puede ser hasta ridículo para alguien, pero bueno, era lo que yo sentía en ese rato y en realidad me daba por buscar en qué había trabajado, qué otra serie había hecho, y así algo muy, me hiciste recordar eso específicamente. De hecho, sí, tiene todo el sentido. Ahora que me lo dices, tiene todo el sentido. Quizás es como eso, como que uno no quiere soltar eso. De hecho, yo no sé si a ti te gustan los Simpsons, a mí me encantan. Sí, sí Hay me un gustan. capítulo en donde Homero habla de Tomás Alva Edison. Y un capítulo muy bueno en donde él habla de Tomás Alva Edison, dónde trabajó, qué es lo que hacía, cuál era su hobby, cómo se vestía, qué sé yo, y está en la caverna de Moe hablando de Tomás Alva Edison y a todos los tenía durmiendo. No, que aquí, que allá, ya una cosa así me pasa con el hiperfoco que tienen como que decir, ya está, porque no, ya no me interesa, estoy saturado. ¿Te pasaba eso? Sí, Sí, a mí sí, igual, a mí igual. sí, Pero bueno, es como, yo creo que todos lo vivimos, todos los que vivimos con hiperfoco, después hacemos ese infodumping que llenamos de información a las demás personas y es parte de ser neurodivergente. Y yo me gusta de hecho. No lo cambiaría, si lo único que yo me gustaría es poder equilibrarlo, claro, ¿cómo regularlo? Sí. regularlo, sí. Mm. De hecho, últimamente he estado bien hiperfocado en mi trabajo porque dentro de las cosas que me toca hacer, me toca investigar los accidentes o los incidentes que ocurren, pero operacionales y de seguridad, ambos, más operacionales. Entonces me hiperfoco con eso pues, y empiezo a investigar, 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 investigar y llego a aburrir a los demás porque ya voy muy allá. Como que en todas las cosas me gusta llegar al origen del asunto y entender casi a nivel atómico cómo ocurren las cosas. Entonces, últimamente he estado muy hiperfocado en eso y también estoy un poco cansado ya porque llevo varias semanas en esa dinámica. No me imagino. Pamela, imaginémonos que dentro de la audiencia, a todo esto, hago un llamado a la audiencia para que nos dejen en los comentarios cuáles son sus hiperfocos, los hiperfocos que han tenido, los que están en este minuto, los más extraños que han tenido también. Y si a alguno le ha pasado lo mismo con las películas y las series, que lo deje por favor ahí en los comentarios. ¿Qué te gustaría a lo mejor decirle a otras mujeres que están en la misma condición que tú estuviste hace un tiempo atrás, que sospechan que pueden ser autistas? Eh, yo creo que hablarlo, hablarlo, sacarlo de ti. Si te incomoda, dilo. Y si es doloroso, quizá atravesarlo de ahí. Porque siempre y cuando lo hables con una persona que sabes que no te va a juzgar. Si en este momento no tienes el presupuesto para poder llegar a este diagnóstico, no quiere decir de que no exista, digamos. Tu sentir siempre va a ser importante. Pero más que a las mujeres,
yo le diría a los empleadores, que yo sé que es difícil, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista laboral o del derecho laboral es como complejo, digamos, hacer adecuaciones si no tienen un diagnóstico, si no tienen pruebas, ¿cierto? Porque generalmente los abogados se basan en eso. No podemos como hablar de la nada. Pero creo creo que hay una cosa que siento yo, que mientras exista inclusión, de verdad que el mundo va a ser más bonito. Es como que si yo soy capaz de marcar esa diferencia como empleador y decir, ya, a ver, hay algo que te incomoda el ruido, te incomoda el exceso de aire acondicionado, te incomoda, no sé, que tu compañero esté gritando, de verdad que no es un capricho. Es porque de verdad esto es algo importante para mí. Me baja el desempeño, no trabajo bien. El ruido, la gente no se puede imaginar que la hipersensibilidad al ruido puede ser hasta dolorosa. Mm. Es como angustiante, o sea, a mí me paraliza absolutamente, es como lo que te pasa a ti, o sea, es como yo me angustio y es como que paralizo todo, no puedo seguir trabajando, es como la gente que sufre migraña, que le duele la cabeza así impresionantemente, ya, es como, entonces, más que a las mujeres, a los empleadores les diría que tomen conciencia de que sus trabajadores cuando solicitan cosas no es porque lo estén haciendo de forma arbitraria o porque quieran hacerlo, sino porque de verdad esto es necesario. Así, para una persona que tiene una discapacidad visible, como por ejemplo que esté en silla de ruedas, jamás le va a decir, oye, sabes que tienes que estar de pie, porque no puede hacerlo. En el caso de los neurodivergentes, en el autismo también. O sea, si de verdad me molesta que mi compañero esté hablando todo el día, cámbiame de puesto. ¿Cachai? No puedo estar acá. Y a las mujeres, hablarlo con personas que tengan confianza, esto me está pasando, buscar también, si ven en redes sociales, buscar información buena en redes sociales, como no irse a información general en donde todavía creen que las vacunas causan el autismo o la alimentación, qué sé yo, porque eso hace desinformar más a la población y peor aún que sean más ignorantes en ese ámbito, ¿cachai? Que a mí me duele profundamente porque yo intento como promover esto y contar el autismo en primera persona en mis redes sociales, precisamente para que las personas se den cuenta de, ¿sabes qué? Tengo características que me suelen ocurrir. Porque cuando hay una duda, de verdad que es preferible como despejar esa duda. Aunque tengas que gastar o desembolsar económicamente algo, es mejor despejarla. Por último, para descartarlo, si estás tan seguro que no o segura que no. Creo que eso es lo que podría decir. ¿De alguna manera sientes que cuando tuviste ya la claridad de que eras una persona autista, fuiste más amable contigo misma, más consciente de tus limitaciones? ¿Te ayudó eso de alguna manera? Y fui más amable conmigo misma. Como que, pero eso igual hasta el día de hoy me cuesta un poco, por mi personalidad muy exigente, como que muy perfeccionista, como que todo tiene que salir bien a la primera, me cuesta como entender un poco, tengo esa rigidez cognitiva. Pero sí, creo que cuando uno tiene el diagnóstico o el autodiagnóstico como principio, eh, puede como ser más condescendiente con uno mismo, Mm. como no tratarse mal, no autotratarse mal. Porque a mí me pasaba mucho eso, yo me trataba mal, me autocastigaba, como que yo era la tonta, yo era la inútil, qué sé yo, un montón de cosas que no son necesarias. Que al día de hoy, que si te están molestando es por algo. Esto no es que uno lo esté inventando. De hecho, ojalá uno dejara de sentir tanto también. Pero sí, empecé a ser más amable conmigo. Y retomando un poquito lo que tú hablabas de ese llamado que hiciste tú, que me parece bien potente hacia las personas que hoy día tienen la posibilidad de contratar personas, los que toman decisiones en la empresa. ¿Crees tú que las personas autistas tienen cabida en el mundo laboral? ¿Pueden aportar en el mundo laboral? Sí, por supuesto que sí. Sí, totalmente, totalmente. O sea, eso no hay que dudarlo nunca.
todas las personas, ya sean neurotípicas o neurodivergentes, tienen esa posibilidad, y sobre todo los neurodivergentes. O sea, siento que acá solamente hay un tema de forma. Es el formato el que hay que cambiar. Mm, Si, no sé, un neurotípico puede trabajar con mucha bulla, perfecto. El neurodivergente quizás no. mm. Listo, se cambia la forma. El resultado va a ser el mismo. Ambos van a trabajar, ambos van a tener un nivel de productividad. Es el tema, es la forma. Y las personas se complican mucho con eso, en todo sentido. Yo no solamente hablo de laboral, también, por ejemplo, en el colegio, ¿ya? Que es la forma, es el formato el que cambia. Eh, es como ver distintos procedimientos o distintos eh, navegadores también, o no sé, distintos teléfonos, un iPhone de un Android, ¿cachai? Sistema operativo. Acá solamente cambia la forma. Y creo que las personas neurodivergentes tienen todas las posibilidades de poder aportar en el mundo laboral. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo hemos conversado también en otros episodios que hemos tenido acá, y sin duda que podemos aportar. Y a veces no es tanto, bueno, variará en caso a caso, pero a veces son cosas bien prácticas como las que tú mencionas. Tener alguna adecuación en cuanto a la disposición de los puestos de trabajo, quizás cierta flexibilidad, dependiendo del cargo, obviamente, a teletrabajar, quizás algunos días, algún horario que te permita poder em, regularte, porque ya que nos carga mucho quizás sensorialmente el ruido o las interacciones sociales, eventualmente tener esa opción de un día o una tarde irte a la casa y seguir trabajando, obviamente, pero eso Claro, puede marcar la diferencia en la calidad de vida de una persona autista, de una persona neurodivergente, y puede ser la diferencia clave entre que decidas renunciar y abandonar el trabajo a que sí, sigas allí y puedas seguir produciendo y estando contento. O sea, a veces son cambios que se pueden, en algunos trabajos se pueden dar. Creo que un poquito más de voluntad y conocimiento también respecto a la diversidad que existe de personas y de formas de vivir también con nuestro sistema nervioso y cerebros distintos. sí, totalmente. Pamela, mira, como para ir cerrando en la conversación, me gustaría hacerte una pregunta que me gustaría que pensaras en ti misma, quizás antes de que recibiera el diagnóstico, hace 10 años atrás, por ejemplo. ¿Hay algo que tú te dirías? ¿Hay algún consejo que te darías que crees que sea relevante? Em, como hace 10 años atrás, pero no eh, habiendo recibido el diagnóstico, digamos, o sea, Ujú. siendo Sí, ya, correcto. pero de niña, dices tú. Como tú lo quieras plantear, en el momento que a lo mejor más necesitaste ese consejo o esa ayuda. Yo creo que me diría, o sea, con todo lo vivido ahora, yo creo que me diría más paciencia, más comprensión a mí misma. Y algo muy importante, ser yo misma, no fingir más, no fingir más, porque hay algo del masking que cansa, es cansador. Entonces, que al menos lo que estoy haciendo ahora, eh, lo uso en menos dosis, por decirlo, pero diría no hacer más masking, no hacer más masking, ser como tú eres, y no fingir más. Vaya, sin duda alguna, si bien obviamente ya no te lo puedes dar ese consejo en retrospectiva en la realidad, pero muchas personas te están escuchando que a lo mejor están en tu posición y que de alguna manera esto puede hacerlas reflexionar también. Y si aún no han buscado su diagnóstico o aclararse estas dudas que pueden tener respecto al autismo, créanme que es un buen momento para hacerlo, incluso para investigar. A veces no todos tenemos acceso a pagar formalmente una evaluación, un diagnóstico, pero de hecho hay estudios que avalan también que muchas personas que llegan al autodiagnóstico después, cuando tienen la posibilidad de hacerse el diagnóstico formal, nada más que confirma lo que ya sabían. Entonces, creo que con eso me quedo, Pamela. En realidad ha sido un gusto conversar contigo. Me pareció una conversación muy, muy amena, muy agradable.
Y bueno, invitamos a todos nuestros auditores que dejen sus comentarios, que sigan a Pamela también en sus redes. eh, Incluso si necesitan una abogada, ya saben a quién, a quién pueden pedir ayuda. Muchas gracias, Pamela, por tu buena voluntad y disposición. Y de hecho, tú quisiste desde mucho tiempo participar en un episodio de este Sí, podcast y lo habíamos dejado en stand-by hasta ahora. sí, Ricardo, muchas gracias a ti. De verdad que es mi primer podcast. Estaba muy nerviosa y sí, yo te había preguntado antes, así como muy puntualmente, como, ¿puedo participar? Y me acuerdo que fue como, pucha, no sé, lo vamos a ver y ya. Y ahora estamos acá. Pero no, yo agradezco mucho la oportunidad, me encanta hablar. De hecho, a veces trato de calmarme porque hablo mucho. Pero gracias por todo, gracias por la paciencia, por la invitación y yo feliz. Muchas gracias, Pamela. Ha sido todo un gusto.